continuación se enunciará el principio de funcionamiento de la fuente de voltaje realizada. En primer lugar, tenemos una hornera a la cual llegan las diferentes conexiones del transformador para luego ir al puente de diodos y seguir el proceso de rizado y regulación correspondientes. Se empezará primero con el funcionamiento del transformador. Un transformador, el principio de funcionamiento consiste en aumentar o disminuir un valor de voltaje primario en función del número de vueltas bajo el cual esté construido. En este caso, tenemos que la relación está dada por N1 sobre N2 igual a 10. El voltaje que entra en el primario del transformador corresponde al de un enchufe de pared, que es 120 voltios RMS. El voltaje del secundario corresponderá a una décima parte del voltaje de entrada, o sea, en este caso irán 12 voltios a cada rama del circuito. Entonces 12 voltios RMS a cada una de estas ramas. El transformador empleado se puede ver en esta imagen de acá. Ahí tiene una entrada que va a un cable dúplex que va conectado a la corriente y una salida que se conecta a las borneras ubicadas en este lugar. Entonces el funcionamiento del transformador dentro del circuito es que disminuye el voltaje, o sea, en este caso disminuye el voltaje que entra en el primario. Esto es útil ya que un voltaje muy grande puede llevar a sobrecargas de los diferentes elementos del circuito. Pasemos ahora al rectificador con puente de diodos. El puente de diodos, ya en nuestro circuito, corresponde a este de acá. Lo que hace el puente de diodos es aplicar una especie de valor absoluto a la onda de entrada. El voltaje alterno que sale de un enchufe de pared no es útil para alimentar fuentes DC. Entonces, el primer paso dentro de la rectificación es rectificar completamente la onda. O sea, los semiciclos positivos van a ser iguales a los semiciclos negativos, como se puede observar acá, para después los capacitores ser capaz de rizar la señal para que sea lo más parecida posible a una salida constante. El circuito también está compuesto por 3 diodos rectificadores, los cuales acompañan a los reguladores de voltaje. Estos son el diodo D2, D3 y D4. En el caso del diodo D3, este está conectado en paralelo con este regulador de voltaje. El cátodo corresponde al input y el ánodo corresponde al output. Cuando la corriente circula en sentido input a output, este diodo se encuentra en inverso, por lo que la corriente no puede circular por aquí, haciendo que el regulador de voltaje cumpla su función. Cuando la corriente va en sentido contrario, es decir, de output a input, este diodo se encuentra en directo, por lo que la corriente puede circular por él. Y eso es lo que va a hacer, debido a que cuando la corriente va de output a input en el regulador de voltaje, este puede sufrir daños irreversibles y no va a funcionar. Los diodos D2 y D4 tienen el mismo funcionamiento, solo que el diodo D2 está conectado al revés, es decir, el ánodo está conectado al input y el cátodo está conectado al output. Esto es ya que en todo este nodo se manejan voltajes negativos, pero el diodo cumple la misma función. El circuito también está compuesto por 6 diferentes capacitores, 3 de ellos los cuales tienen una capacidad de 2200 microfaradios y los otros 3 tienen una capacidad de 100 nanofaradios. Los capacitores de 2200 microfaradios son los encargados del proceso de regulación de voltaje. Este proceso viene dado por el tiempo en el que tarda un capacitor en descargarse. En el momento en el que la señal alcanza su pico máximo, empieza a decrecer con el ritmo de una señal sinusoidal. El trabajo de estos capacitores es lograr que esta señal tenga un comportamiento más lineal, asemejándose a una señal de corriente continua. A este voltaje de caída que se demora, que baja y vuelve a subir, se le conoce como voltaje de rizado, el cual depende de la frecuencia de la señal y el voltaje RMS y de la capacitancia del capacitor. Este proceso es fundamental para la conversión del voltaje AC a DC,
ya que los capacitores estabilizan la señal, logrando que tenga un comportamiento más parecido a una señal DC. Los capacitores con un valor de capacitancia menor están conectados entre el output de los reguladores y la tierra. Su propósito final es el filtrado de rizado residual, es decir, logran que la señal sea un poco más parecida a lo que es una señal continua. Este rizado residual puede ser ocasionado porque los capacitores de mayor capacitancia no pueden estabilizar completamente la onda, dejando cierto voltaje de rizado. Estos capacitores también sirven para filtrar ruidos de alta frecuencia, los cuales pueden ser dados por una contaminación dada por la fuente de voltaje alterno o por una mala calidad entre los. Por último, una parte muy importante de este circuito corresponde a los reguladores de voltaje, a las resistencias y a los LEDs. Comenzando por los reguladores de voltaje, la función de estos es regular el voltaje, como su nombre lo indica. Lo que hacen estos reguladores es que si yo tengo un voltaje muy grande por una rama, me van a cortar el voltaje que necesito que me llegue a los otros dos dispositivos, a la resistencia y al LED. De esta forma, estos no van a sufrir daños y la fuente va a funcionar de forma correcta. Entonces, si yo pasando con las resistencias, lo que vamos a tener aquí son elementos que me van a almacenar el voltaje necesario y disipan el que los LEDs necesitan para funcionar correctamente y no dañarse. Entonces, si por ejemplo las resistencias no estuvieran y no forman parte de este circuito, lo que va a provocar es que el voltaje pase derecho desde el regulador y lleguen al LED. Y esto va a provocar que este se queme y se dañe. Por eso, estas resistencias son muy importantes y juegan un papel muy crucial a la hora de la salida del voltaje en el circuito. Por último, los LEDs lo único que hacen son un indicativo de que esta fuente funciona de forma correcta. ¿Por qué? Si yo tengo toda mi señal y todo mi voltaje viniendo desde el puente de Dios, pasa por el regulador de voltaje y mi LED enciende, quiere decir que mi regulador está funcionando de forma correcta, ya que está cortando el voltaje necesario. Además, quiere decir que los capacitores almacenan la señal de una buena forma. Y por último, a los LEDs les va a llegar el voltaje correcto, ya que las resistencias también van a estar buenas y van a cortar el voltaje necesario para que estos se enciendan y no se quemen y se dañen.